Also, was ist das? Ah, ah. Jetzt nimm die Finger weg. Hör auf, hör doch zu. Me gustaría revisitar la idea del lenguaje, comenzar a reflexionar qué es y por qué tiene un impacto significativo en el filme Funny Games de Michel Haneke. Mi apuesta para este video es la relación de ese juego como una metáfora del lenguaje. ¿Pero por qué el lenguaje? Me parece que cuando nos comunicamos siempre hay una intención de por medio, hay una estructura que creamos para poder generar sentido con nuestras palabras, pero a fin de cuentas siempre es un asunto de jugar a algo. Me refiero a juego no en el sentido de que las cosas no deban ser tomadas en serio, sino a un juego que corresponde a una dimensión temporal y se rige por normas específicas, en donde cada participante tiene un rol y un turno. Esa es la idea que exploraremos con este filme. En Funny Games, Haneke nos cuenta la historia de dos psicópatas que encierran a una familia en una cabaña vacacional, obligándolos a participar en una serie de juegos sádicos. Esa es la premisa básica. Suena como una típica película slasher de horror que envuelve a un grupo de personas en la mira de un asesino oculto. Sin embargo, Funny Games indaga la violencia en relación al sadismo del lenguaje, cuestión completamente distante. Para productos de este escenario lo podemos dividir en tres aspectos. Sígnico. El lenguaje concierne a lo social y la comunicación entre los seres humanos. Normativo. Tiene una serie de reglas que deben ser acotadas por ley natural. Conmutativo. El lenguaje cambia de lugar las palabras para generar otros significados. Recordaremos estos tres elementos más adelante, con el tema del juego. Para ello analizaremos la primera escena del filme. Vamos poco a poco. La escena introduce al personaje de Peter, el gordo, un hombre torpe y tímido que le pide a Ana amablemente 4 huevos. ¿Qué hace el personaje de Ana? Bueno, responde a la cortesía, una normativa retórica común en nuestra vida social. Esta es una de las miles de marcas simbólicas naturales del lenguaje que Ana establece dentro del juego de rol y de comunicación que tiene con Peter. Sin embargo, este acto a su vez reafirma su vulnerabilidad, lo cual no puede ser perdido de vista. Peter toma los huevos y cuando se va los tira al suelo. Ana se acerca y ríe. Limpia inmediatamente el desastre. Peter está jugando con ella. Está conmutando el esquema del lenguaje. Recordemos que si Peter conmuta, está cambiando de lugar el orden de las cosas. Al parecer, su objetivo es cambiar la realidad de comodidad y tranquilidad del personaje. Peter se disculpa y le pide de favor otros 4 huevos. Ella accede como buena vecina que es y empieza a salir lentamente de su zona de confort hasta llegar a la sospecha. Peter trama algo y ella ahora lo ve de una forma desagradable. Continúa el juego. Ana con tono de broma le pide que se retire con los huevos. Peter se va. Luego de ese evento, la historia introduce a Paul, amigo de Peter, un personaje sumamente sarcástico y cínico que interrumpe las reglas del juego para imponer otras nuevas. Paul es sumamente importante ya que representa una metáfora física del lenguaje, específicamente de la violencia del mismo. Para entenderlo es vital sumergirnos en la mente de este personaje. Veamos lo que hace Paul en este medium close-up. Cínicamente, el personaje voltea hacia la cámara, rompe la cuarta pared y hace un guiño al público. ¿Por qué pasa eso? Este guiño burlón lo hemos visto en muchas otras películas. En realidad se trata de la naturaleza del juego de cambiar las reglas. El personaje se burla de nosotros y nos invita de alguna manera a estar dentro de la historia porque ahora él tiene ese poder de hacerlo. Esto significa que tiene la capacidad absoluta para alterar el orden del lenguaje interno del filme. Puede conmutar, como ya lo vimos, puede alterar el orden normativo de la película y además tiene la capacidad de transformar el entorno a través de los objetos sígnicos que hay a su alrededor. ¿Qué pasa después? Me interesa rescatar esta otra escena en particular.
dass ihr in... Wie spät haben wir es? 20 vor 9. Dass ihr in, sagen wir mal, 12 Stunden alle 3 kaputt seid, okay? Was? Sie wetten mit uns, dass sie morgen um 9 noch leben, wir mit ihnen, dass sie tot sind, okay? Sie wollen nicht wetten. Das geht nicht. Gewettet muss werden. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf wen setzen Sie? Was ist das für eine Wette? Wenn Sie tot sind, können Sie uns nichts mehr geben und umgekehrt den Gewinn nicht kassieren. Sie verlieren auf jeden Fall. Das sage ich ja. Lassen Sie den Unsinn. La situación es similar al guiño de la cámara en cuanto a la invitación que hace Paul al público de participar. La situación es similar al guiño de la cámara en cuanto a la invitación que hace Paul al público de participar. La escena del rompimiento la dividiremos en dos partes. En la primera parte el personaje nos dice: Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? el eje de mirada hacia el lente es lo primero que capta nuestra atención. Al parecer no hemos escapado del juego perverso. Estamos adentro y no podemos hacer nada. Paul nos obliga a jugar dentro de una postura dicotómica en la que debemos optar por el destino de la familia. Este conflicto existencial entre el público y el protagonista es un cliché sumamente reconocible en los filmes de horror. Por ejemplo, la audiencia siempre elige a las víctimas, pero nunca a la bestia perseguidora. Lo que Paul nos quiere decir es que estamos condicionados a decidir siempre por el lado que el lenguaje nos ha determinado a elegir, el lado lógico de la bondad y la fragilidad, el juego de escapar de la maldad y estar siempre con la figura del héroe. La segunda parte tiene que ver con este otro diálogo. Evidentemente, Paul se burla de nuestras decisiones. Somos tan insoportablemente predecibles que de antemano sabe lo que vamos a elegir: la familia. En todo caso, como la madre en el juego, la audiencia es susceptible a un tipo de comportamiento por los esquemas estereotípicos en los que se encuentra encerrado. No puede escapar de esa realidad selectiva y claramente determinada. El encanto de estos rompimientos involucra una situación de paralelismo con la zona de confort de la gente y cómo Paul constantemente la transforma y la adapta a su propio lenguaje. De ahí radica el horror detrás de la situación. Ya no es un asunto de un par de psicópatas que entran a la casa de una familia inocente para torturarla. Es el asunto de que nosotros, como audiencia, somos víctimas de esa locura selectiva de la que no podemos escapar. Los personajes, al ser metáforas del lenguaje, pueden interrumpir y descomponer la narración de la historia como ellos quieran. Bravo! Das haben wir gut gemacht. Das war der Probelauf. Und jetzt geht's um olympisches Gold. Wenn du dieses kleine, leider viel zu kurze Gebetchen von hinten nach vorne fehlerlos aufsagst, da darfst du dir nicht nur aussuchen, wer von euch beiden zuerst den Löffel abgibt, sondern auch, und das wird dich wahrscheinlich noch mehr interessieren, wodurch das geschieht. Ob durch das schmerzlos schnelle Schießen... Pass auf! Wo ist die Fernbedienung? Scheiße, wo ist die scheiß Fernbedienung? Justo cuando todos en la sala de cine creíamos que al fin el horror había terminado, resulta que Paul tomó el control de la historia, regresó la cinta y así de sencillo cambió las reglas del lenguaje. Esto no deja de ser revelador cuando nos remitimos a las estructuras políticas en todo el mundo y el uso perverso del discurso. Una sola cadena de palabras pueden cambiar al mundo. Das hättest du nicht tun sollen, Anna. Die Spielregel bricht man nicht. Tut mir leid, du hast versagt.
Roland Barthes decía que el lenguaje es fascista, ya que forma parte de una legislación y la lengua es su código. Él continúa y dice que la lengua, como ejecución de todo lenguaje, pone lupa en su carácter asertivo fundante, es decir, la negación, la duda, la suspensión del juicio, entre otros, son suplementos o súplicas dirigidas a doblegar su implacable poder de comprobación, haciendo de esa condición de la lengua un centro de gravedad. Al final Barthes concluye que si el fascismo no consiste en impedir, sino en obligar a decir, entonces toda lengua es fascista, porque lejos de ser un instrumento para comunicar o expresar, la lengua implica una fatal alineación. Apenas hablo, soy hablado. Y este es el juego en el que todos estamos condenados a vivir. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. The big lie.